evidentemente la lectura que nosotros vamos a hacer está fundamentada en muchas fuentes, Jean-Philippe. Está fundamentada en la Biblia, en las tablillas sumerias antiguas, pero también está fundamentada en los evangelios apócrifos y en una serie de investigadores modernos que hablan de esta teoría intervencionista que hablamos la semana pasada. Y decimos esto para comenzar porque en el fondo tenemos que utilizar un nuevo paradigma para mirar la realidad. Y ese paradigma contempla no ser tan intolerante. Y es muy importante para partir decir, mira, por ejemplo, si yo veo con los ojos hacia el cielo, veo las nubes simplemente. Y un poquito más allá. Pero si yo tengo un telescopio, por ejemplo, para ver hacia el cielo, veo hasta los agujeros negros. Es decir, la interpretación que nosotros vamos a hacer ahora es con todo el razonamiento de un hombre del siglo XXI. Ahora, ¿ya? hecha esta introducción, Cristian, si nos vamos más a lo específico, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿dónde aparece algún escrito que esté relacionado con los ovnis? Lo primero que vamos a hablar es de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahí vamos a partir, porque esto, que está situado a orillas del Mar Muerto y cerca del valle de Sidim, está narrado un acontecimiento catastrófico en el Génesis, que dice lo siguiente, y por eso nosotros vamos a interpretar desde la actualidad, con lo que nosotros sabemos. Porque la pregunta es, ¿qué fue? ¿Qué ocurrió en Sodoma y Gomorra? El Génesis dice, entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, que venía desde el cielo, ¿ya? Y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades, hasta las plantas del suelo, devastado. Mas la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Se levantó Abraham muy temprano de mañana y se fue al lugar donde había estado de pie Yahvé. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la región de la llanura y vio que de aquella tierra subía humo, como humo denso de un horno de calcinación. Esos son los pasajes. La pregunta entonces es, con lo que uno sabe hoy día, con los conocimientos que uno sabe hoy día, ¿qué fue eso que ocurrió en Sodoma y Gomorra? ¿Tienes alguna explicación para una devastación de dos ciudades? O sea, lo único que me hace una referencia desde lo contemporáneo es una bomba. Una bomba, y particularmente una bomba atómica. Claro. Desde nuestra interpretación, y aquí comenzamos, lo que ocurrió ahí fue el lanzamiento de dos bombas de carácter atómico que devastaron las ciudades. Recordemos que Yahvé, en el Antiguo Testamento, carga sobre los hombros de ese Dios presente. ¿Te acuerdas que es un Dios presente? Sí. No es un Dios etéreo, es un Dios que habla directamente a Moisés, que se le aparece aquí en Sodoma y Gomorra. Bueno, es un Dios que carga 2 millones de muertes, más o menos, si uno saca el cálculo en todo el Antiguo Testamento, más o menos eso es lo que destruyó, las vidas que destruyó Yahvé. Por lo tanto, cuando uno dice, y uno tiene que ponerse, porque uno, ¿qué es lo que tiene? Su convicción. Cuando se dice, por ejemplo, azufre y fuego, el azufre también lo dan los volcanes, pero esa calcinación, la única explicación desde este punto de vista moderno, actual, es que ahí se lanzó una bomba atómica. No se me ocurre a mí otra explicación como tú la señalaste. También, pero cuando la mujer de Lot, que es la última, va arrancando y queda como una estatua de sal, son los efectos muchas veces que se le genera a esas personas que mueren cuando pasa la onda expansiva, quedan petrificadas.
Por lo tanto, lo que ocurrió hace miles de años en Sodoma y Gomorra, el castigo de Dios Yahvé, fueron unas bombas atómicas desde mi punto de vista. Para entender esta y otras explicaciones que nos estás entregando, ¿cómo finalmente se puede entender este cruce del tiempo? Porque estamos hablando de Sodoma y Gomorra, sin embargo, de una bomba atómica. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay seres humanos evolucionados? ¿Estos son aliens? ¿Hay un cruce temporal? ¿Son hombres del futuro? ¿Cómo se explica? Se explica como lo dijimos la semana pasada, pero lo retomamos. Los antiguos dioses que vivían en la Tierra hace 5.000 años eran, esto es muy relevante, dioses de carne y hueso, dioses con la apariencia humana. Recuerda que el hombre fue creado, según las tradiciones bíblicas y sumerias, a imagen y semejanza de los dioses, con las mismas cualidades, pero también con los mismos vicios de los dioses. Las diferencias que se tenían con estos dioses eran que eran inmortales, ellos, los dioses, gozaban de mucha más fuerza física y lo particular era que emitían un resplandor de luz. Estas características son claves porque son transversales en lo que vamos a ir viendo. Es decir, los dioses del Antiguo Testamento y de las tablillas sumerias aún más antiguas, del 3000 antes de Cristo, son dioses presentes en la vida de las personas. Y así está atestiguado en el Antiguo Testamento cuando Yahvé se aparece. Y vamos a ir viendo estos pasajes. Por lo tanto, esos son el marco conceptual fundamental para entender esto. No estamos hablando de un Dios etéreo, no estamos hablando de un Dios inmaterial, estamos hablando de un Dios que se veía, que irradiaba luz, que se comunicaba con la gente, y en este caso con grandes profetas que vamos a ver. ¿Por qué se descarta la teoría o no sé si se descarta, pero la erupción volcánica? Porque dice, en un momento dado, azufre que, digamos, Yahvé envió esto desde el cielo. Es decir, recordemos que Yahvé siempre andaba en una especie de nube, que de día era una nube y de noche brillaba como fuego, pero siempre en el cielo. Y lo que dice el pasaje del Génesis sobre Sodoma y Gomorra fue que lo que devastó las ciudades provino desde el cielo. Y las devastó completamente. Por lo tanto, este primer pasaje de Sodoma y Gomorra nos hace alusión a estos dioses antiguos, tremendamente poderosos, pero que miraban al hombre. Recordemos, el hombre fue creado para servir a los dioses, para hacer el trabajo de los dioses. ¿No se puede entender como un meteorito quizás? Según las escrituras, desde mi punto de vista, no. Recordemos, en todo caso, cada uno puede leer los pasajes, nosotros los recordamos y uno da su posición y sus convicciones, pero todas las personas pueden leerlo y sacar sus conclusiones. Desde mi punto de vista fue claramente la intervención de Yahvé, que es conocido, y que lanza un par de bombas. No habría otra explicación. Y el detalle es la mujer de Lot, que al arrancar queda petrificada en sal, se dice. Quiero que me expliques lo del profeta Elías, secuestrado por un ovni. Segundo pasaje, ¿ya? Dice lo siguiente el profeta. Recordemos que el profeta Elías es del siglo IX antes de Cristo y es uno de los profetas judíos menores, pero es para la tradición judía un profeta. Y dice textualmente el pasaje que le corresponde en Reyes 2, 11 y 12. Dice lo siguiente: mientras seguían hablando y hablando, he aquí un carro de fuego y caballos de fuego se pararon al uno del otro y subió Elías en un torbellino al cielo. Eliseo miraba y clamaba: Padre mío,
carro de Israel y su caballería, y no lo vio más. Primero, para la tradición judía, en este momento, Elías es llevado por un carro de fuego hacia el cielo, y quien hereda de alguna forma el don profético para la tradición es Eliseo. Es así. Pero la pregunta es, ¿qué se llevó? ¿Qué Elías. objeto se llevó hacia el cielo a Elías? Generalmente los describen relacionándolos con el fuego, estos objetos. Voladores con fuego, objetos luminosos. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? En aquel tiempo, estamos hablando siglo IX antes de Cristo, lo único que se conocía era la fuerza del caballo, los elefantes por otro lado, pero al menos en el Medio Oriente no habían grandes elefantes. Si había era uno que dos, pero se conocían los caballos y los carros. Por lo tanto, para una persona como Eliseo, como Elías, que ve un objeto subir al cielo, ¿cómo uno lo puede describir en la pregunta? Y uno lo describe, si uno estuviese ahí, si no conociera el gas, si no conociera, y lo único que tuviera son los carros tirados a caballos. La explicación que uno encuentra en este pasaje es que en el fondo lo está describiendo con lo que él conocía, que eran caballos y carros. Pero en este caso, como muestra esta imagen, carros hacia el cielo. Cuando lo grafica como un torbellino, eso también pasa mucho, incluso en las películas de Hollywood. Se hace esto o las abducciones desde una nave nodriza y efectivamente una especie de succión como un torbellino. ¿Eso también es una coincidencia que pone en alerta? Hay que poner alerta y recordemos, o sea, por ejemplo, uno está pasando esto, pero tú con tu propio contenido, con tu propia lectura, tú vas sacando tus conclusiones, Jean-Philippe, al igual que los amigos en casa. Lo que sí, uno se tiene que remitir a los textos que hemos seleccionado. Y cuando algo se lo succiona hacia el cielo, que es un torbellino, pero es un torbellino con carros de fuego. Con carros de fuego. Quiero que me expliques. Acuérdate que las perdón. naves espaciales, muchas tienen esta reacción que emiten fuego. Lo cierto es que es uno de los pasajes controvertidos, pero al mismo tiempo, si uno busca una explicación, tiene que llegar a ciertas conclusiones que son las que estamos exponiendo, Jean-Philippe. El profeta Ezequiel. Este es un pasaje ya de carácter mayor sobre estas visiones. Porque en Ezequiel, en el fondo, el pasaje dice lo siguiente. Llegó la palabra Yahvé a Ezequiel junto al río Cobar. Estoy resumiendo, ¿ya? Y dice Ezequiel, miré y vi cómo venía del norte un torbellino, una gran nube y un fuego que se revolvían dentro de sí mismo. Alrededor de ello había un resplandor y en su centro algo semejante a un metal brillante. Ya lo califica lo que está viendo en el cielo como un metal brillante. Eso es clave en la interpretación, que salía del medio del fuego. En medio y en cada uno en medio había una figura de 4 seres vivientes, cuyo aspecto era y tenían una semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 aspectos y cada uno 4 alas. Sus pies eran rectos y las plantas de sus pies eran como la planta del toro y brillaban como bronce bruñido. ¿Qué habrán sido eso? Probablemente pudieron ser las típicas, a veces uno estaciona las naves básicamente con un pedestal. Sin ninguna pata, es decir, era como un muñón que llegaba como el toro, se asentaban las naves. Por debajo de alas, a los 4 lados salían brazos de hombres, todos los 4 tenían el mismo semblante y las mismas alas, que se tocaban las unas a las del otro.
Dice también en un pasaje, había entre los vivientes fuego como de brasas encendidas como antorchas, que discurrían entre ellos, del fuego salían rayos, los vivientes iban y venían como el relámpago. Y mirando a los vivientes, Ezequiel dice, descubrí junto a cada uno de ellos una rueda dispuesta como si hubiese una rueda dentro de otra rueda, como muestra esta imagen. ¿Qué artefacto está describiendo en la pregunta? ¿Qué artefacto vio Ezequiel? Y al menos estas imágenes que estábamos viendo recientemente grafican un poco lo que los artistas contemporáneos un poco lo interpretan. Al ir los vivientes, giraban junto a ellos las ruedas. Y cuando se alzaban de la tierra, los vivientes se alzaban también las ruedas. ¿De qué estamos hablando? Es la pregunta. ¿Qué es lo que Ezequiel vio con sus propios ojos y los describe? Está el pasaje también que dice, y lo de que él aparecía, sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas había una piedra en apariencia de zafiro a modo de trono, y sobre la semejanza del trono en lo alto una figura semejante a un hombre que se erguía sobre él, es decir, ve un hombre, como muestra esta imagen. Y de lo que él aparecía de cintura hacia arriba era como el fulgor de un metal resplandeciente, y de cintura hacia abajo como el resplandor del fuego, y todo en derredor suyo resplandecía. Ojo con esto, esta era la apariencia de la imagen de la gloria de Yahvé. Es decir, lo que está describiendo Ezequiel, el profeta judío, es en el fondo a Yahvé, y lo describe como un ser resplandeciente, con apariencia humana. A tal vista caí rostro a tierra, pero oí la voz de uno que hablaba. Por lo tanto, nosotros estamos frente a un pasaje trascendental dentro de todas estas interpretaciones que vinculan y que asocian los ovnis. Según lo que dice Ezequiel, un metal brillante en el cielo. ¿De qué estamos hablando? Y lo dice textualmente. Y ahí arriba un ser que era la gloria de Yahvé. Y los llamados tetramorfos, que eran unos seres con cuatro semblantes distintos. Uno acá, otro acá y otro atrás. Los semblantes distintos, por ejemplo, Brahma, el dios Brahma en la India, sí, tiene 4 caras. ¿Ya? Pero aquí aparecen estos mismos seres y alados. La pregunta es qué estaba viendo Ezequiel en ese minuto. Y estas imágenes que estamos viendo en este mismo momento son lo que pudo haber visto, o al menos lo que los artistas grafican. ¿Ya? Quiero que me expliques, por favor, Cristian, la relación de la Virgen María, que es una figura sumamente importante en Occidente, sobre todo para el mundo católico, y cómo la Virgen María se vincula con estos pasajes de la Biblia que generan dudas. Bueno, la Virgen María, recordemos que, mira, hay varios pasajes. Hay unos pasajes, por ejemplo, uno tiene que entender, si uno hace la lectura que estamos haciendo, que en el fondo el Dios Yahvé era un Dios que intervenía directamente en la vida del pueblo judío y que tenía una misión. De alguna forma le estaba dando una misión al pueblo judío, pero estaba preparando algo. Según muchos, lo que se estaba preparando era la venida del Salvador. Según muchos, para los judíos, recordemos que Jesús no es el Mesías que están esperando, pero para otros sí. ¿Qué es lo que sucede? Hay algunos pasajes, por ejemplo, de San Joaquín. San Joaquín es el abuelo de Jesús y el padre de María. ¿Y qué dice en este caso en el pasaje que le corresponde a San Joaquín?
Textualmente, el ángel de Dios se presentó a Joaquín rodeado de un inmenso resplandor. Concepto clave, el resplandor. Sí, nuevamente el fuego, la luminosidad. La luminosidad, eso es clave en los dioses antiguos. Yo soy el ángel que te ha sido dado por custodio. Después el ángel se elevó al cielo y le dijo, mi comida es invisible y mi bebida no puede ser captada por los ojos humanos. Es decir, ya al padre de María se le aparecen estos seres que son enviados por el Dios Yahvé desde la nave que estaba dando vuelta arriba, que son los llamados ángeles, para preparar a María. María no fue elegida al azar. No, aquí no hay azar. O sea, ya desde pequeña, desde la infancia de María, hay ya desde el hay padre. relación. Es decir, el padre de María tenía un custodio, un ángel custodio que resplandecía al sol, pero que bajaba y hablaba. Cuando uno, claro, uno puede decir, no, es que se me apareció, o sea, uno puede, si uno dice, Jean-Philippe, si esto, o planteémonos hoy día, si tú dices, se te aparece un ángel, o era de carne y hueso real, que era una especie de ser extraterrestre, un astronauta o un ser del espacio que bajó, o perfectamente uno puede decir que uno está alucinando, ¿no? Que fue una simple alucinación. Pues lo que sucede aquí es que los escritos dicen que no, que había un inmenso resplandor, que ese resplandor es coherente con las tradiciones antiguas, pero ese es el primer pasaje, porque también hay otro segundo pasaje que dice lo siguiente: Ana dio a luz una hija que se le puso por nombre María, la Virgen María, ¿ya? Y mira lo que señalan los textos. Diariamente María tenía trato con los ángeles. También gozaba de la visión divina, la cual la inmunizaba contra toda clase de males. Diariamente estos astronautas, en el fondo, descendían al templo y proporcionaban alimentos a María. Es decir, durante la infancia de la Virgen María, se le presentaban seres del otro mundo y le proporcionaban alimentos que la inmunizaban. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿Y eso qué relación tendría posteriormente con Jesús? Tercer pasaje entonces, Jean-Philippe. Porque hay un pasaje, y todos recordémoslo bien, que en el fondo María elige a José, el padre de Jesús, supuestamente, ¿no, verdad? Era un hombre de 89 años, José, y María tenía 14 años. José tenía 6 hijos y María era virgen. ¿Cómo es posible en este pasaje que un hombre, mira, es posible, pero que un hombre de 89 años pueda inseminar a una mujer? Está la controversia ahí. ¿Cómo es posible que la Virgen María haya concebido a Jesús sin pecado? Esa es la pregunta. Una Virgen María cuyo padre estaba custodiado por un ángel que lo veía. Una Virgen María que durante toda la infancia estuvo rodeada de ángeles que la protegían y finalmente concibe sin pecado. ¿Cómo se concibe sin pecado en la actualidad, Jean-Philippe? Imposible. ¿Seguro? Tendría que ser como fertilización in vitro. Inseminación artificial. ¿Hay alguna otra explicación para concebir sin pecado hoy en día? No, ni una otra. Ni una otra, ¿no, verdad? Entonces,
La única explicación que uno tiene, por eso nosotros dijimos, desde la tecnología y la ciencia actual vamos a mirar estos pasajes. Y si la Virgen concebió a Jesús sin pecado concebido, fue una inseminación artificial de un ser que venía del espacio. Ahora que estamos hablando de... porque hay una característica común en estos relatos, que es la luminosidad, que es el fuego, que son estos carros de fuego. Y me acuerdo de la estrella de Belén. ¿Puede tener relación también con eso, con esa luz? Entramos en el misterio, en el fondo, de la estrella de Belén. ¿Qué fue la estrella de Belén? Es la pregunta. Y hoy día, mira, la misma Iglesia Católica está de acuerdo con que en el fondo no sabe qué fenómeno celeste fue la estrella de Belén. Eso hay que partir. La primera explicación, mira, la primera explicación sobre qué fue la estrella de Belén la intenta dar Orígenes, que es del siglo III, y que señala, Orígenes, que en el fondo fue un fenómeno que tenía la naturaleza de un cometa. Nosotros trajimos lo que son los cometas. Tenemos un video de los cometas para que nosotros veamos lo que son los cometas en el fondo. Y que uno mismo saque la conclusión. ¿Es posible que la estrella de Belén haya sido un cometa? Un cometa que acompañaba a los Reyes Magos del Oriente, que cuando los Reyes Magos del Oriente se detenían, esta estrella también se detenía, que cuando llegaba y cambiaba el curso, por ejemplo, cambiaban de dirección, esta estrella también cambiaba de dirección. Pues también Giotto, en el siglo XIII, plantea que también fue un cometa. Y desde nuestro punto de vista, es imposible que la estrella de Belén haya sido un cometa. El cometa es fugaz también, ¿no? Dura segundos. Claro que sí. Y no tiene los movimientos inteligentes que dice que tuvo la estrella de Belén. Esa es la primera. Ahora, ojo, porque hay acuerdo en la misma iglesia que en realidad no se sabe cuál fue la naturaleza más profunda de la estrella de Belén. Unos decían que era como Orígenes un cometa, y conociendo, por ejemplo, el cometa Aison, que pasó ahora hace poco, que selló, por cierto, el cometa Aison, que pasó hace muy poco, selló el gran inicio de esta nueva era de los mayas. Me gusta recordar eso porque fue muy simbólico. Pero cuando uno ve con la ciencia actual, con la tecnología actual, todo lo que son los cometas no concuerdan con la naturaleza que sale en la escritura sobre la estrella de Belén. Entonces, si nos ponemos en las teorías que estamos barajando, esta estrella de Belén podría haber sido un ovni, podría haber sido esta especie de nave nodriza que todo lo direccionaba. Mira, hay una segunda posibilidad que la dijo Johannes Kepler en el siglo XVII. Y planteó él junto a otros que en realidad no había sido un cometa, sino que había sido la explosión de una estrella supernova. Las supernovas son grandes explosiones, Johannes Kepler, son grandes explosiones que en determinado momento iluminan. Son junto con los cuásars, quizás los objetos galácticos más brillantes que existen, las supernovas, y que explotan y que algunas dan origen a agujeros negros, pero también son fugaces y cuesta observarlas. Pero esa es la explicación que dio Johannes Kepler, que en realidad había sido una supernova la estrella de Belén. Y la verdad que cuando uno observa y lee los pasajes respecto a este tema, uno se da cuenta que en realidad uno tiene que descartar la posibilidad de que haya sido una supernova. Ahí estamos viendo una supernova. Claro que sí. Y ojo, porque también la estrella de Belén era visible a la luz del día.
Y yo me pregunto, ¿qué, digamos, hay alguna supernova o un cometa visible a la luz del día? Habría que tener otro tipo de visión, y recordemos que al menos uno ahí tenía simplemente la vista natural, no había un telescopio, no se había inventado la el Biblia, telescopio. cuando habla de la estrella de Belén, Cristian, habla como un fenómeno permanente, día y noche, ¿se mantiene Claro. durante tiempo? Claro que sí. Mira, los pasajes, por ejemplo, textualmente, una de esas luces que aparecen en el cielo de tarde en tarde y que se desplazan a través de él. Una luz brillante que les indicaba dónde tenían que dirigirse y que se movía con ellos, con los Reyes Magos, y que se quedaban quietas en el cielo cuando tenían que pararse. Eso es lo que sale en la Escritura. Es decir, era una estrella que se detenía cuando tenían que descansar. Incluso, hay otro pasaje, ellos llegan a Jerusalén y la estrella se detiene en Jerusalén porque ellos visitan en ese momento dado a Herodes, y le dijeron que venían a, digamos, bendecir y a rendir pleitesía al nuevo heredero. Pero se detiene la estrella de Belén en Jerusalén. Pasan un tiempo los reyes en ese lugar, y después la estrella de Belén toma curso de Jerusalén hacia Belén. Explícame, ¿cómo es posible que una estrella tenga ese tipo de movimiento? Que una estrella tenga ese tipo de movimiento como aparecen en la Escritura. Ahora porque está este objeto luminoso que aparece, lo mencionábamos antes con el profeta Elías, con el profeta Ezequiel. ¿Significa entonces que este tipo de culturas en esos años convivían con objetos voladores no identificados? Mira, ¿Era parte del diario vivir ver estos objetos luminosos? en un momento dado de la historia de una persona, al menos uno tiene que tomar en ciertas cosas una posición. Lo que estamos sosteniendo es eso, al menos desde mi posición. No encuentro otra explicación. Si tú mantienes esa teoría de Yo que mantengo esa teoría. existía una convivencia constante, o sea, ya no era extraño ver estos fenómenos. O sea, a ver, era tremendamente, mira, era extraño verlo. ¿Ya? Lo mismo que hoy día. Hoy día es muy difícil ver un objeto volador no identificado. Pero recordemos lo siguiente. Los dioses antiguos crean al hombre con la sangre de un dios y con la osamenta de un homo. Y se van. Se fueron los dioses. A los dioses, en realidad a los dioses no les importamos mucho. Nos hicieron, según las tradiciones, para trabajar para ellos. No nos creamos que somos el principio y el fin, Jean-Philippe. Somos trabajadores, según la Escritura, para los dioses. Y tenemos que obedecer y rendir pleitesía a los dioses. Pero se fueron. Sin embargo, quedó Yahvé. Y Yahvé es el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que ha cargado, como dijimos, muchas muertes, pero que se aparecía y que iba guiando, al menos le estaba dando un mensaje en su momento dado a un pueblo que era un pueblo paria en su tiempo y politeísta como el judío, y lo fue guiando poco a poco. Entonces, cuando uno empieza a leer, ese es el tema, cuando uno empieza a leer estos pasajes y los asocia con lo que uno sabe hoy en día, porque uno sabe que los objetos voladores no identificados existen, porque yo los he visto y muchas otras personas han tenido la suerte de verlos también. Entonces, cuando uno empieza a leer, por ejemplo, que luego, mira, en el otro pasaje fundamental, Mateo 3 dice lo siguiente: hacía un rato José se había marchado en busca de las comadronas para que la Virgen María tuviera a Jesús. Ojo,
Jesús nació, según al menos estos datos, no nació en un pesebre, nació en una cueva. Y dice, entonces, según Mateo, se marchó José a buscar unas comadronas, mas cuando llegó a la cueva, ya había alumbrado, había tenido el hijo. Y dijo esto, José a María: aquí te traigo 2 parteras, Seloni y Salamé, pero se han quedado a la entrada de la cueva, no atreviéndose a entrar por el excesivo resplandor que la inunda. Es decir, la cueva estaba iluminada por la misma estrella de Belén. ¿Qué era la estrella de Belén? Había un foco sobre la cueva, como muestra esta imagen. En el apócrifo de Santiago dice: una nube luminosa estaba sobre la boca de la cueva. Es decir, Jesús nació, pero esto era un parto que venía concebido desde los cielos. Según si la Virgen era virgen, fue por inseminación artificial. Toda la infancia de la Virgen María rodeada de ángeles. Su padre también, San Joaquín. Y los Reyes Magos son conducidos hacia la cueva directamente por un objeto que tiene un movimiento inteligente y que se posa encima y que ilumina, y que las parteras no entran porque les dio miedo. Estamos hablando en el fondo que estos Reyes Magos fueron llevados hacia ese lugar por un ovni.